fue un acto de rebeldía. Fue un acto de rebeldía porque no autorizaban el puente y el puente era jurisdicción nacional y entonces le buscaron la vuelta e hicieron el túnel que lo podían manejar con jurisdicciones provinciales, ¿no? El señor gobernador acaba de estar con el presidente de la República en una entrevista que se califica de muy importante. ¿Qué se trató ahí? A mediodía estuvimos conversando con el señor presidente de la Nación. El tema de la conversación fue el reclamo de los hombres de la Mesopotamia y del litoral en general para que se aceleren los trámites de manera tal que se puedan suscribir los contratos con un consorcio americano que ha ofrecido la financiación y la construcción de 3.000 kilómetros de caminos pavimentados en la Mesopotamia y el túnel, el tan esperado túnel subfluvial entre las ciudades de Paraná y de Santa Fe. No, la idea original era hacer un puente por varios motivos. Primero, porque se entendía que podía ser más simple su construcción y en segundo lugar, al ser un puente iba a tener financiamiento, tendría que tener el gobierno, por lo que ya se conoce, por las cuestiones constitucionales de competencia del gobierno nacional. Bueno, eso se intentó, bueno, no se pudo, hay muchísimos detalles en el medio, hasta que en un momento, bueno, se reflotó la idea del túnel porque eso era competencia, se entendía que era una competencia provincial, o dictámenes jurídicos que así lo decían. Fue una maniobra, digamos, de alguna manera, buscar un resquicio para poder hacerlo y poder financiarlo las provincias sin necesidad de tener el consentimiento y mucho menos el financiamiento de nación. ¿Por qué no se inician esas obras tan importantes? Por la misma razón por la cual se han demorado o no se han iniciado obras importantísimas en este país, que está lleno de funcionarios, de expedientes, de demoras y de informes. Este asunto lleva ya varios años de discusión, pero los hombres de la Mesopotamia no aguantamos más vivir entre el barro e incomunicados con el resto del país. Este es un gran sueño de estas provincias fundadoras del país. El lema de campaña para las elecciones del 58, que gana Frondizi a nivel nacional y ellos ganan acá, Silvestre Beñe en Santa Fe, el lema de Entre Ríos era saquemos Entre Ríos del barro. Pues no había rutas, no es que no había túnel, prácticamente no había muy poquita. Era una necesidad y un deseo enorme, sobre todo de los entrerrianos, que ellos la necesitaban más. Por eso le agradecieron tanto a Silvestre, porque Silvestre fue muy generoso, ¿no?, en tomar el tema también como bandera cuando Santa Fe lo necesitaba mucho menos que Entre Ríos, ¿no? Porque el aislado era Entre Ríos. No era lo mismo el interés que podía tener un gobernador de Entre Ríos que un gobernador de Santa Fe. Santa Fe estaba conectado al mundo, digamos, al continente. Nosotros realmente era una isla y por eso creo que me gusta decir que todavía a los entrerrianos le debemos un homenaje, le hemos hecho algunos, pero que dimensione la actitud que tuvo Carlos Silvestre Beñe, que sé, no por haberlo vivido, pero sí porque conozco los relatos y los tiempos históricos de haberlo leído, de que también tuvo rechazo de alguna parte de la gente que lo había votado porque no interpretaban que en ese momento fuese una prioridad. El túnel se hará. El reclamo cada día es mayor la irritación de misioneros correntinos y entrerrianos porque los funcionarios de Buenos Aires desdeñan la consideración de estos asuntos vitales para el desarrollo del país. Un desafío enorme y además hasta de pronto mucha gente ni les creía, ¿van a hacer esto?, ¿no? Era una cosa realmente grosa. Se hablaba muchas cosas, de que el túnel, que era algo irrealizable, pero y mucha gente, sobre todo la parte de Entre Ríos, no creía mucho. De movida se lo veía como algo faraónico, pero lo que pasa es que realmente la dedicación que le puso la gente al tema, porque además de los ingenieros que vinieron, los alemanes aportaron mucho, pero lo que a mí me llamaba la atención era el sentido de pertenencia de hasta el último trabajador.
todo el mundo estaba dispuesto a trabajar, a hacer el sacrificio que tenga que hacer. Ellos querían hacer el túnel. No es como son ahora las cosas distintas. No, ellos se sentían parte, se sentían protagonistas. Lo que nadie sabía es que era debajo del agua, pero no solo debajo del agua, debajo de tierra también. Porque eso tiene una profundidad, la parte más crítica son 30 metros del cero del río. El río tiene su hidrómetro y según la altura, del cero del río son 30 metros, incluyendo el caño. Y el caño iba enterrado en la parte más crítica, unos 3 metros. El túnel fue pensado, es un tubo de 10 metros 50 exterior y 10 metros 80 exterior y 9 metros 80 interior, de pared de 50 centímetros de diámetro, de hormigón y hierro en sus dos caras. Fue construido, esos tubos de 65-45 metros, fueron construidos en tandas de 4 tubos en el náutico, en donde hoy está actualmente el Club Náutico Paraná, en ese momento lo que llamábamos dique seco, un dique que la particularidad que estaba bajo el nivel del pelo de agua en ese momento. Como yo te manifestaba, eran tubos, eran 3 cilindros que cerraban el dique seco, 3 cilindros, uno móvil. Entonces se producía el cierre hermético de ese lugar, y a través de bombas de extracción se vaciaba el dique, y en unas cunas fabricadas a tal efecto se construían 4 tubos a la vez. Se ponía pintura impermeabilizante abajo, se construía la base del tubo, luego a través de moldes se construían las otras 2/3 partes del tubo y se le impermeabilizaba la parte superior. Los tubos tienen 6 patas, 3 patas de cada lado que sirven de anclaje para abajo del lecho. Y bueno, los tubos en ese momento, una vez que terminaban de construirlo al tubo, cuando ya había fraguado y demás, se producía, estaban vacíos de agua, entonces tenían hermeticidad en las puntas, entonces se aprovechaba, se inundaba el dique seco, se dejaba entrar agua, y los tubos se despegaban del piso y flotaban y quedaban flotando. Uno a uno de los 4 tubos se llevaban con remolcadores a la posición que ellos debían tener en el río. Previamente en su posición se hacía lo que se llamaba un dragado a través de unas máquinas que son dragas, y se buscaba posición, se lo fondeaba con el ingreso de agua de los tubos, se lo fondeaba y se le daba la posición definitiva que iba a tener en el lecho del río. Así se hicieron con los 36 tubos. Cuando iban a colocar los tubos, había un rayo láser, y el rayo láser atravesaba el río. Por eso es que la línea era tan perfecta, porque estaba ese rayo láser que lo mirabas en el agua y se veía la línea roja en el agua, y eso significaba el centro del tubo, ¿no? Es decir, un rayo láser que de Paraná a la costa santafesina, ¿no?, les marcaba el lugar exacto donde tenía que ir cada tubo, ¿no? Así que fíjate vos que el láser hasta se dibujaba en la superficie del río. Lo que
más me marcó fue cuando los cuatro primeros tubos, ¿no es cierto?, tenían que flotar, ¿no? Estaban los 4 tubos, el dique lleno de agua, ¿no es cierto?, y tenían que flotar. Y la emoción más grande fue cuando cabeció el primer tubo, después otro, y esas toneladas de cemento flotaron los 4. Eso fue lo más emocionante para mí, lo más emocionante. Visitábamos todo, es decir, por ejemplo, primero visitábamos el dique seco, ¿no?, donde se hacía la construcción del túnel, hacíamos nota hasta sobre el material que se usaba para construir los tubos. Cuando iban a transportar tubos, ¿no?, que se iban flotando, nos llamaban para que hiciéramos nota al respecto. De pronto conversábamos con los buzos fueron unos protagonistas enormes, ¿no?, porque además, cuando trabajaban abajo, trabajaban por tacto, era a ciegas total, no. Oscuro, un río oscuro. Y uno de los hechos más salientes y que más nos había llamado la atención es cuando aparece la isla flotante, que era una cosa realmente monumental que se vino navegando desde Holanda, ¿no? Bueno, esa isla flotante que se utilizaba para colocar cada tubo, ¿no? Pero me acuerdo que hicimos varias notas, inclusive arriba de la plataforma de la isla flotante, explicando funcionamiento y todo eso. Así que el tema de la isla flotante también fue algo que nos llamó muchísimo la atención en aquel momento. Yo tengo entendido esto con acá de América Latina, el único túnel que había era el que existe todavía en La Habana, que es un túnel que estéticamente es bastante similar, mucho más corto, pero al ingreso de La Habana, viniendo de Varadero, pero después sé que, para eso están los ingenieros para dar más detalles, pero por ejemplo uno de los túneles, el que pasa por el Hudson, que conecta Nueva York con Nueva Jersey, que es de la década del 20, que así está, todavía existe hoy, impecable. Tampoco el Hudson no tiene el volumen de agua o lo que significa el río Paraná, que es un río mucho más importante. Túneles había muchísimos, muchísimos. Incluso yo tuve oportunidad de conocer algunos que fueron hechos mucho tiempo atrás. Son algo extraordinario, ¿no? Es otra tecnología, otra cosa, pero sobre todo los norteamericanos no hay con qué. Chesapeake, por ejemplo, la vía de Chesapeake tiene unos túneles de ida y vuelta, tiene 4. En vez de un caño eran 4. 2 manos de ida, 2 manos de vuelta, y con curvas abajo y mucho más largo también. Todos los días teníamos algo distinto que hacer. Eso es seguro, no había un solo día que se repitiera. Todas las tareas eran todas distintas. En el túnel nosotros hicimos experiencia, porque no había ninguna experiencia de nada, de nada. Ahora sí se puede hablar de experiencias, de las que pasamos, pero tenemos que aprender todos los días, todos los días.
cuando se quita la última compuerta, ¿no? Y bueno, ahí empezó el contacto físico, ¿no? Todavía había agua, ¿no? Habían sacado unas tablas y alguien, uno de los trabajadores, se vino del otro lado y saltó la valla y se vino un poco nadando, un poco corriendo, un poco caminando y llegó desesperado como el primer individuo que cruza la nueva obra, ¿no? La transmisión de la inauguración fue una transmisión oficial que además se hizo adentro del túnel, donde está la división de provincia a provincia, ¿no? Pero uno se arrimaba y era la locura de la gente que iba y venía, iba y venía. Era una fiesta monumental realmente, ¿no? Y además espontánea, ¿no? Me acuerdo que teníamos todo preparado, todo, bueno, dice, hay que poner una cinta en el tubo 32, 33, no sé, por ahí, una cinta para cuando el auto presidencial, cuando viene, la corta. Y bueno, fue un muchacho que andaba por ahí, que era el técnico en la televisión y en los altavoces, los parlantes, todas esas cosas, y tenía un jeep descapotable, ¿no? Y se fue ahí y parece que ataron la cinta y él quedó del lado de Santa Fe. Entonces cuando vino, se paró ahí y se bajó a desatar la cinta para pasar el auto. Pero resulta que no, se olvidó de poner freno de mano y empezó a disparar el jeep. Y él corriendo, yo lo veía por televisión, me acuerdo. Y uy, por Dios, ¿qué pasa con Blanco? Se le va el jeep. Y se le iba, y lo corría, Entonces se arrimaba, era peligroso. Lo agarraba del volante y medio que se le inclinaba, al agarrarlo del volante, inclinaba la dirección. Bueno, no sé cómo hizo, se logró subir y lo paró contra un azulejo ahí en la pared. No se notaba mucho, así que quedó. Se dio por esas cosas que se dan en la vida, que acompañó a un amigo a ver otro auto y bueno, el mismo dueño tenía y cuando le pregunté si lo vendían o algo, ellos me dijeron que no lo iban a vender porque era el que inauguró el túnel subfluvial. Y bueno, ahí fue cuando me interesó más todavía el auto y empezamos a charlar y me contaron la historia y terminamos haciendo una oferta por los dos o por ninguno. Y bueno, así terminó con nosotros. ¿Era parte de una funeraria? Sí, era de una familia Bonetti, que tiene todavía la casa funeraria de Santa Clara de Zaguier. Y bueno, ellos me lo vendieron. Ellos me contaron la historia de todo y después, bueno, en la carpeta, en los papeles, en la carpeta, el título, todo, están todos los papeles desde el primer día hasta tengo la garantía de la radio a nombre de la provincia de Santa Fe, del gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Y por ahí, qué valor puede llegar a tener un auto así? No, o sea, al que le gustan los autos antiguos, su auto nunca tiene valor y no tiene puntos de comparaciones, ¿no? Para mí hoy no tiene un valor específico. Qué sé yo, a lo mejor te pueden decir, yo conseguí uno por 200.000 pesos o 300.000 pesos, por decirte un número. Pero yo, el Rambler que cruzó por primera vez el túnel, no lo consigo en otro lado. Entonces, para mí no tiene un valor, ¿no? Hoy en día. Es un valor histórico. Realmente es un orgullo tener un pedacito de historia de la provincia, más que uno es de la provincia de Santa Fe. Y bueno, hoy, si Dios quiere, vamos a cruzar el túnel otra vez y es como estar en la máquina del tiempo, volver 50 años para atrás. Estamos pasando con el auto que hace 50 años cruzó por primera vez. La vida útil del túnel, sí, eso lo hemos charlado particularmente con los ingenieros de la empresa Hochtief antes que se retiraran. Y bueno, ellos dicen, el túnel va a dejar de ser útil el día que tengamos los vehículos para golpe, ¿no? Eso
no se ha dado todavía ni creo que se dé por mucho tiempo, porque se han habilitado varios puentes que han conectado la Mesopotamia con el resto del país. Pero el túnel en sí, el hormigón, con el paso del tiempo se hace piedra. Entonces, no sabemos si puede llegar a pasar cualquier cuestión que esté fuera del alcance de lo que es un cálculo de lo que hace a la construcción misma del túnel. A nosotros nos ha pasado que cuando estábamos, un día estábamos en el túnel y hay un movimiento sísmico en el Perú y acá se destaparon las filtraciones que teníamos nosotros controladas, porque hubo filtraciones del primer día, ¿no? Pequeñas, son muy chiquitas, como la más grande era como si fuera una lágrima, pero hubo que taparlas de nuevo. Es decir, el efecto llegó hasta ahí. Es decir, ni se entera, ni acá ni nosotros nos habíamos enterado. Nosotros, bueno, cuando llegamos, que iniciamos, se venía realizando un estudio con ambas universidades, tanto de Entre Ríos como de Santa Fe, las UTN, donde estaban haciendo un estudio de durabilidad del túnel. Y bueno, la conclusión, digamos, y el informe que ellos nos dan, hay para 50 años más. Esto nos lleva a pensar lo que es esta obra de ingeniería, ¿no? Una obra, yo siempre digo una obra magnífica, porque primero tenemos que trasladarlo cuando se hizo, ¿no? Donde hoy todo es más fácil porque las tecnologías hacen que todo sea más fácil, pero bueno, en esa época solo había cabeza, ¿no? Todos ingenieros que realmente han tenido una idea que fue increíble. Así que siempre y cuando se hagan todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del túnel y todos los cuidados correspondientes, tenemos para rato, por suerte, de túnel subfluvial. Comenzó con el desmoronamiento del aliviador número 6 de la ruta por el túnel subfluvial Hernandarias. Se agudizaron a partir de esa circunstancia enormemente los problemas derivados de la creciente en la zona del Paraná Medio. El hecho ocurrió en la medianoche del martes, cuando la presión de las aguas socavó definitivamente las bases de este aliviador. Tenemos que suspender el tráfico, así en estas condiciones puede haber peligro de flotación.